Vamos a darle el saludo respectivo a los alumnos de selección. Hoy día, viernes 13 de noviembre del 2020, iniciamos nuestra clase de literatura. Vamos a apasionarnos con lo que es la lectura y vamos a saber algo. A ver, ¿qué pensaban estos hombres, estos escritores en su época y por qué es importante lo que escribían? Entonces, en ese sentido, mis queridos alumnos, en ese sentido vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Y la clase del día de hoy va a estar relacionado estrictamente con lo que es la generación del 27, García Lorca y su romance sonámbulo. Ojo, no solamente García Lorca, Federico García Lorca perteneció a la generación del 27. Fueron muchos escritores, como más adelante vamos a ver, pero hoy vamos a resaltar la figura de Federico García Lorca y su poema Romance Sonámbulo. Por ahí me podría decir, pero profesor, ¿por qué mejor no hubiéramos visto La vida de sueño? Que es una obra de teatro. Pero acá vamos a ver la poesía de romance. ¿Por qué? Porque tiene que ver algo sobre la preocupación que se planteaba el grupo de Generación 27. Como la clase pasada hemos estado viendo o hemos estudiado la generación del 98, ¿por qué hemos dicho la generación del 98? Porque coincidió, ¿no? Con el año. ¿Qué año? 1898. 1898. 1898. 1898. Muy bien, 1898. Entonces ahora nos hablarán de la generación del 27. Entonces también va a coincidir con ese año, el año de 1927. Ojo, todo esto en España, todo esto en España, no es en el mundo, todo esto en España. ¿Por qué España? Porque España en todo este tiempo, mis queridos alumnos, ha aportado muchísimo para la literatura, ¿no? Sirvió de algo que se hayan sentado las bases durante la colonia. Por eso pasó por allí el famoso siglo de oro de la literatura española. Y llegamos a este punto de la generación del 27, García Lorca y su romance sonámbulo. ¿Qué es lo que planteaban? ¿Qué es lo que decía la generación del 27, mis queridos alumnos? Veamos a ver. En 1927, el Ateneo de Sevilla, el Ateneo era como una especie del Ágora en Grecia, era como una especie de una Plaza San Martín en el Perú, era como más o menos la Plaza de la Libertad en París. Era un lugar donde siempre se reúnen a discutir de política, a hablar de realidad nacional, etc. Entonces en España, en el Ateneo de Sevilla, que está en Sevilla, pues se organiza un acto para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Góngora. Ahora, ¿por qué? Porque Luis de Góngora revolucionó la poesía de su época y posterior, sirvió también para muchos de los poetas. Luis de Góngora, cuando escribe sus famosos sonetos, revolucionó. Entonces los españoles, los que tienen que ver mucho con de lo que es la literatura, van a rendirle homenaje. Y justamente en 1927 se cumplía los tres siglos de la muerte de Góngora. Al acto acuden poetas, mire, ¿quiénes? Jóvenes todavía ellos, jóvenes, muy jóvenes. José Albertí, Federico García Lorca, José Damaso Alonso. Sin embargo, en el grupo se incluyen otros escritores, todos nacidos en fechas cercanas a 1891 y 1905. O sea, una generación. Imagínense, es como si ustedes se reunieran de acá unos 30 años y todos van a coincidir. ¿Por qué? Porque más o menos tienen una cercanía en cuanto a los nacimientos, ¿verdad? Y parecido a esto, pero este grupo, nacidos entre 1891 y 1905, pues algunos de ellos ya eran escritores, intelectuales, otros estaban iniciando. Y dicho homenaje a Góngora y a la afición que sentían por su poesía,
da nombre a esta generación. Ahí está. Entonces, este grupo se reúne y dice, y nosotros somos la nueva generación. Pero ¿cómo vamos a llamar a este movimiento? Oye, no nos hagamos mucho problema y simplemente llamémonos Generación del 27. Así surge esta famosa generación en el año de 1927 a propósito de los 3 siglos de la conmemoración de la muerte de Góngora, de Luis de Góngora, ¿no? Si hablamos, ojo, no solamente, repito, han sido del género poético, sino también de la narrativa, del teatro. Pero ahora vamos a ver un poco la poesía, porque Federico García Lorca también fue poeta. Cuando digo también, estoy diciendo que él también sobresale en lo que se llama el teatro, ¿no? El Teatro del Mundo es una de sus obras que hasta ahora se significa en el mundo, así se llama, el Teatro del Mundo. Y la otra, la que quizá ha tenido más repercusión como obra de teatro, es La vida es sueño. La vida es sueño, de Federico García Lorca. Entonces, pero hoy vamos a ver su poesía, porque él también fue poeta. ¿Cuáles fueron las características de la poesía? Por una parte, aprecian la literatura tradicional, tanto en su versión culta como en la versión popular. Ojo, ¿ah? Siempre en España, mis queridos alumnos, se ha escrito 2 tipos de poesía, 2 tipos de poema. La primera es, digamos, de una versión culta, que eran palabras un poco difíciles y que si tú tenías que escribir, tenías que cumplir con todas las reglas que te planteaba en ese entonces la poesía. Y otra era la versión popular, que mayormente eran cantares, eran cancioneros. Y de repente por allí un hombre inspirado escribía algo y eso era una versión popular. ¿Por qué? Porque no cumplía con lo que te decía en ese entonces la poesía. Pero a esto España recogió de ambos y lo llamó la versión culta y la versión popular. Eso ya desde muy antes. Acuérdate, por ejemplo, por qué la enemistad, por qué la pelea de estos 2 grandes poetas en pleno siglo, del siglo de oro. Me estoy refiriendo a Luis de Góngora y a Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo era participante de la poesía popular, mientras que Luis de Góngora era partícipe de la poesía culta. Entonces de ahí vienen su encono, ambos han vivido en el mismo tiempo, su encono, su rivalidad, a muerte diría, de estos 2 poetas. Pero al mismo tiempo reciben la influencia de los movimientos de vanguardia. Ah, muy bien. Entonces, la poesía, una de las primeras características de la poesía de la generación del 27 era dos situaciones. La primera, ¿no? Subdividida en subtemas. La primera, ¿cuál era? Es la versión culta y la versión popular. Pero a esto hay que añadirle, porque esto ya existía antes, ¿ah? Estoy hablando de la época del siglo de oro con Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Pero a esto hay que añadirle qué cosa, que en ese entonces en el mundo se estaba viviendo un movimiento literario llamado vanguardia. ¿Y qué cosa planteaba la vanguardia? El desecho por todo lo pasado, decía, ya lo pasado no interesa. Ahora planteémonos poesías a futuro. Y eso también recoge los de la generación del 27, los poetas de la generación del 27. Buscan la perfección formal, la estética. Claro, si la vanguardia te dice, bueno, pues inspírate tú y escribe, perfecto, te aceptamos. Pero acá le dice un ratito, perfecto, la vanguardia es interesante porque hay nuevos movimientos, nuevos cambios, hay tecnología, hay invención, ¿no? Ahora también hay que agregarle la parte formal, pues siempre hay que utilizar la rima, hay que hacer las sonantes, las consonantes, etc. La estética, la belleza, la poesía no debe perder la estética, porque cuando tú defines una palabra, pues
desde el punto de vista literario, tiene que ser siempre estético, tiene que ser bello, ¿no? Imagínate tú cuando defines la palabra corazón. Desde el punto de vista del corazón dirías pues un órgano principal del cuerpo humano. Pero literalmente, ¿cómo puedes decir tú el corazón, no? Es parte del alma, del sufrimiento, allí se emposa todo lo que es la personalidad, etc. Entonces, ¿qué cosa estás haciendo? Retórica. Estás definiendo. Y siempre dice, la poesía no debe perder la estética. Pero con el tiempo se irán preocupando más por el aspecto humano. Eso es lo que busca la vanguardia. Ojo. Y la generación del 27 dice, ahora pensemos en el humano. El humano, por ejemplo, de lo que es ahora, en los momentos de nuestro país. O de repente de lo que fue España en su época. Principales temas, la muerte, el amor, paisaje español. Esto es fundamental. La generación del 27, como la generación del 98, siempre regresa a lo que antes era España. Siempre con nostalgia hablan de la España que se fue. Por eso que era importante mencionar el paisaje español, ¿no? Al igual que los miembros de la generación del 98, pero más centrados en el paisaje de Andalucía, que es una de las regiones propias de España. Y las inquietudes sociales, ojo, ahí está. Entonces, el de la generación del 27 hablaba de lo que pasaba, de la crisis, de la política, de las guerras. Vivieron las guerras mundiales. Claro, porque estamos hablando en qué tiempo ellos nacieron. A ver, para recordar, ¿de qué época, qué época? ¿En 991 a No, 1800. 891 a 1905. Claro, nacieron en esa época. Entonces, cuando ya eran más o menos adolescentes y entrando a la juventud, primero apreciaron qué cosa fue la Primera Guerra Mundial. Imagínense, ¿no? Y después, en 1939, también son testigos de la Segunda Guerra Mundial. Pero anterior al 39, mis queridos alumnos, en su misma España se da la Guerra Civil, que comienza en 1936 y termina en 1939. Miren, entonces, estos estaban caracterizados por ver tanta guerra y tenían que decir algo sobre eso. Por eso dice, vivieron las guerras mundiales y después la guerra civil. Muchos acabaron exiliados por su ideología. Sí, pues, cuando se da una guerra civil, ya usted sabe qué es una guerra civil, ¿verdad? ¿Qué es una guerra civil? ¿Alumnos? ¿Qué es una guerra de dos bandos dentro de un país? Muy bien, Josué. La guerra civil es dos posiciones irreconciliables, ¿no? Por posiciones ideológicas, políticas, económicas, hasta religiosas, ¿ah? Religioso. En el mundo ya hemos sido testigos de eso. Pero dentro de un mismo territorio, a eso se llama guerra civil. Entonces, en España, los republicanos, los que decían que estamos a favor de que España sea una república y que cada 5 años elijamos nuestros gobernantes, como los otros países, en cambio la otra posición decía no. Decían ellos, los franquistas que le llamaban, decían no, que siga manteniéndose la misma estructura, o sea, que existe el reino, el rey y todo, y vamos. Y allí se fueron a la guerra civil. Y la guerra civil ya pues es esto, ¿no? Es una guerra. Y por consiguiente, quien sale derrotado son justamente los que apoyaban o los que eran de la generación del 27. Sus grandes componentes todos. Termina, o sea, pierde esa posición, se mantiene lo de Franco, los franquistas ganan, y por consiguiente, a todos ellos que han estado a favor o pensaban o escribían o también participaban de esta guerra civil, eran ¿qué cosa? Exiliados
por su ideología, o sea, por su pensamiento, por lo que en muchos poemas hablan de libertad. Ahí está. Quizá el que más habla de esto es el gran Rafael Alberti, no, Miguel Hernández. Miguel Hernández, mis queridos alumnos, gran poeta, muere muy joven, comprometido con la causa, luchó, cae preso y muere pues en prisión. Y qué tristeza de él, de Miguel Hernández, que no sabía que su enamorada estaba esperando un hijo. Y cuando está en prisión nace su hijo. Y en España pues se estaba dando lo que era un poco la miseria. Y estas personas que apoyaban eran perseguidos constantemente. No tenían entonces su enamorada. Bueno, ya la madre ahora de su hijo lo visita a Miguel Hernández en prisión y le dice, no tengo nada que darle a nuestro hijo, solamente tengo cebolla para darle. Y eso lo conmueve muchísimo a Miguel antes de su muerte, porque después lo fusila. Escribe una poesía llamada Oda a la cebolla. Oda a la cebolla. Habla de ello. Leanlo, chicos. Muy, muy, muy pesar, muy triste es esa poesía. Y eso lo escribe en honor a su hijo que él no lo conoció, que nunca lo conoció y que ella le decía, solamente tengo cebollas para darle. Y así, muchísimo, el horror de lo que acompaña a una guerra, ¿no? Eso justamente. El estilo, ¿cuál fue el estilo de los poetas de la generación del 27? No es unánime, pero casi todos empiezan con una poesía pura, preocupados por lo formal, ¿no? O sea, dicen, vamos a escribir lo formal, vamos a que todas las reglas de la poesía hay que cumplir. Pero no es unánime, hay algunos que por ahí escribían, pero también pertenecían. Y evolucionan hacia una poesía centrada en los problemas sociales. Entonces, ¿cuál es la principal característica de la poesía de la generación del 27? Que sus poesías, todas, tenían un contenido humano. Y si hablamos del humano, estamos hablando de los problemas sociales. Y los problemas sociales, ¿cuáles vienen a ser? La pobreza, la miseria, la corrupción, todo lo que sucede, los males de una sociedad. Entonces, esa es la principal característica de la generación del 90, de la generación del 27 de los poetas. Emplean estrofas tradicionales, pero también el verso libre, eso es lo que les decía, por la influencia del siglo de oro. También suelen utilizar el verso endecasílabo. El verso endecasílabo no es más que rendirle homenaje ¿a quién? A Luis de Góngora. Porque los sonetos son esos, son versos endecasílabos. ¿Y qué cosas son versos endecasílabos? Ya usted sabe que es un verso, ¿no? ¿Qué es un verso? Mis queridos alumnos, ¿qué es un verso? En forma sencilla, dígamelo. Que forma parte de una estrofa. Perdón. Una línea que forma la estrofa. No necesariamente una estrofa. Una línea que compone una estrofa. Una línea que compone un poema, no necesariamente una estrofa. ¿Ya? Escúchame, chicos. Es un renglón o la línea que nosotros comúnmente lo conocemos como, ¿no? Deje una línea, nos dicen desde cuando estaban en la primaria. Dejen una línea para que pongan el siguiente título, le decían. Estaba mal escrito, pero decían el tema. Pero ahí los profesores nos confundieron. Pero entonces, allí, esa línea donde usted escribe en un poema se llama verso. ¿Y qué cosa es un verso endecasílabo? Que ese verso tenga 11 sílabas. Miren, entonces le alcanzaron el gustito por eso. Se dedicaban a hacer eso. Rehacían, escribían, volvían a escribir, borraban hasta que coincidían con 11 sílabas. Entonces utilizaron el gusto al verso endecasílabo. Entonces ya usted más o menos va conociendo. Ahora sí, allí está el gran García Lorca reunido con todos sus
compañeros, amigos de la época. Aquí está el gran Federico García Lorca y todos ellos sus amigos. Él ahí está su fotografía de muy joven. Ahora, si usted investiga más, ya va a encontrar otras sorpresitas, ¿no? Pero no le digo porque no es materia, y si alguien me lo solicita, bueno, y si no, seguimos para adelante. Y aquí tenemos el romancero gitano. El romancero gitano. El romancero. Esta es la portada de su poema del gran Federico García Lorca. Y aquí otra de sus poesías de su visita a Estados Unidos, Poeta en Nueva York. Otra portada, es otro libro. Perfecto. Pero vamos a ver un poco qué cosa es el romance sonámbulo, pero como siempre solemos explicar, primero explicaremos la biografía. El otro que les hablé, justamente, qué bueno, me había olvidado, que lo estaba leyendo así, y dije, voy a hablarles un poco de este gran poeta. De esta edad muere, chicos. Él sí es participante de la Guerra Civil Española. Él sí es participante. Mientras que los otros solamente con su escritura estaban de acuerdo, pensaban igual, pero él no. Él sí fue y agarró las armas y cayó preso. Aquí está, el gran Miguel Hernández. Y en este cancionero y romancero de ausencias, ahí está Oda a la cebolla. Oda a la cebolla, que es lo que les he comentado. De esta edad muere. Apenas tenía 24, 23 años. Muere el gran Miguel Hernández con toda una vida de poeta. Pero muere por sus ideas. Y por eso es revalorizado por su pensamiento y por su excelencia en cuanto a este libro que ha sacado él. Profesor Más no, solamente escribió Cancionero y Romancero de Ausencia. Aquí hay un conjunto de poesías, pero el que más sobresale es El Herido y también Oda a la cebolla. Oda a la cebolla. Él sí sobrevivió, él estuvo exiliado y llegó vivió muchos años, recién hace unos 10 años atrás falleció el gran Rafael Alberti. ¿Ya? Esto es. Y Marinero en Tierra, que es quizá su poesía, que es la portada, es un conjunto de poesía que es la que más se recuerda al gran Rafael Alberti. Federico García Lorca. Datos biográficos. Considerado uno de los poetas y dramaturgos. Ahí está lo que les decía. Es poeta y es dramaturgo. Entonces acá yo ya no quiero regresar porque ya sabe qué cosa es poeta y qué cosa es dramaturgo. Ya lo sabe usted. Y prosistas más importantes de la literatura española. O sea, escribía muy, muy bonito. En prosa. No tanto, miren, ojo, y no tanto su poesía coincidía con lo que eran los clásicos, sino su poesía también era prosa. Nacido el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, España. Fue fusilado en agosto de 1936 por partidarios del general Francisco Franco. Es lo que le decía. Él también, pero él no participó en la guerra, sino él era un ideólogo, un pensador a favor de los republicanos o a favor de la república. Y como era líder en cuanto a pensamiento e ideología, fue capturado y fue fusilado, casi iniciándose la Guerra Civil Española, porque duró hasta 1939. Obras más importantes, su poesía, Canciones 1927, Romancero Gitano 1928. Dos máximas poesías. Obra de teatro, aquí tenemos Bodas de Sangre 1933, Yerma 1934 y La Casa de Bernarda Alba. Y aquí hay que agregarle el Teatro del Mundo, el Gran Teatro del Mundo, ya que también lo escribió en 1935, si no recuerdo, pero después póstumamente fue publicada, ¿ya? Nuevamente, ahí está el gran Federico García Lorca, y vamos a analizar esta poesía de romance sonámbulo. Es bueno que atiendas, hijo, alumno, porque vamos a hacer algunas preguntas en las actividades referente a lo que
plantea este autor en su poema. Aquí está el poema, romancero sonámbulo. Sonámbulo romancero. A ver. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura ya sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Ojo, ve analizándolo, el contenido, el fondo de lo que nos quiere decir en este poema. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas. Y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi cabello por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo con muerte, compadre. Vengo sangrando desde los montes de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo. Ni mi casa es mi casa, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama. De acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. ¿Mm? Ahí está. Entonces, profesor, todo esto, ¿qué quiere decir? El tema de este poema es la muerte. Ah, la muerte. El tema de este poema es la muerte. Se podría dividir en dos partes. La primera consta de 20 versos. Ahí está, la primera parte. Esta es la segunda. Primera parte, segunda. ¿Ok? Donde el poeta describe un paisaje verde y oscuro, en el cual aparece una chica con ojos fría, plata, lo que nos hace interpretar que está muerta. ¿Claro? Lorca suele usar el surrealismo. ¿Qué cosa es surrealismo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? A ver, les voy a plantear un ejemplo. ¿Qué cosa nosotros pensamos del muerto? Familiar que se nos ha muerto. A ver. Dice algo absurdo. No, Lucas Vela. No. Tranquilo, Luquitas. No te me emociones. A ver. Acabo de plantearles un pequeño, un casito. A ver, planteamos. Se nos muere un familiar muy querido por nosotros. ¿Qué se piensa, qué se habla, qué se dice de él cuando, por ejemplo, ya se ha muerto? A ver. Sería bueno que opinen. La lectura del chat a veces, a ver, la gente cree que se fue. Ah, muy bien, Renzo. Que su alma descanse en paz. Ajá. Y siempre, ¿no? Siempre, ¿qué cosa decimos cuando damos un saludo, un sentido pésame? Decimos, ya pasó a un mejor mundo. ¿Claro? O otro nos dice, sí, ya se fue al cielo, ya está con Dios, ¿no? Después decimos también, de repente, chicos, estén pendientes porque nos va a visitar hoy día. De repente es su última venida, pero ya no será en cuerpo, sino solamente su alma. Ojo, estamos diciendo cosas surrealistas, y eso no es absurdo.
sino que dentro del pensamiento de la persona suele pasar ello. Y el surrealismo es eso. Se acepta una realidad, pero le agregas también, ¿qué cosa? Unas cosas irreales. A eso se llama surrealismo. ¿Claro? Entonces, cuando nos habla aquí, ¿no? Dice, claro, imagínate, cuando habla de la muerte, nuestro gran Federico García Lorca dice, en el cual aparece una chica con ojos fría plata. Mira qué cosa le agrega el poeta, ¿no? Lo que nos hace interpretar que está muerta. O sea, el color plata y fría como la plata significa que ya está muerta. Lorca suele usar el surrealismo en sus poemas, como en este, en el que se refiere al pez como el amanecer. Imaginémonos. Entonces, surrealistamente. En la segunda parte aparece un diálogo entre dos gitanos. Estamos hablando, a ver, aquí, en esta segunda parte. Es un diálogo entre dos gitanos. Ahora, ¿por qué mucho España habla de los gitanos? Los gitanos eran una especie de personas que caminaban mucho, eran nómadas, no tenían un lugar específico, visitaban muchos lugares, ¿no? Entonces, esto es un diálogo de dos gitanos, y siempre los españoles y los poetas o escritores siempre van a mencionar a los gitanos, porque es parte de su folclore, parte de su vivencia de ellos. En la segunda parte aparece un diálogo entre dos gitanos que van a caballo y uno va herido. Uno de ellos quiere cambiar sus pertenencias para cuidar a su amigo que se está muriendo. Y su amigo lo único que quiere es llegar a su casa y morir en paz. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podríamos el tema de la muerte en ambos puntos, en estas dos partes de el poema que estamos interpretando? La primera parte es narrada por el autor y la segunda podemos encontrar un diálogo. Esta primera parte es narrada por el mismo autor, pero en la segunda encontramos un diálogo, porque hay conversación. Aparecen imágenes surrealistas. En cuanto a recursos podemos encontrar paralelismos. De este color, a ver, paralelismo, vamos, busquemos. Mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Entonces acá estamos comparando. Te voy a dar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo y mi cuchillo por tu manta. Entonces hay un paralelismo. Y cuando repite verde en varias ocasiones, se llama personificación. ¿No? Personificación. Bajo la luna gitana. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Y las preguntas retóricas. ¿Pero quién vendrá y por dónde? ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? Entonces acá, por ejemplo, ya está respondiendo, ¿no? ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? A esta se llama, o utiliza lo que se llaman preguntas retóricas. Este poema es un romance de versos octosílabos. Eso es lo que te decía, son 11 versos. De arte mayor, con rima sonante. ¿Qué es asonante? Que está presente mayormente las vocales. ¿Ya? Asonante, rima son de carácter neopopular, cantado por gitanos. Cantado por gitanos. ¿Claro? Entonces, más o menos, allí vamos interpretando lo que es... acá está, pues, ¿no? Miren. Dice, mi caballo por mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta, vocal, vocal. Vocal, vocal. Compadre, vengo sangrando. Vocal, vocal. O, o. Desde los montes Cabras, si yo pudiera, mocito. A. Mocito, o. Sangrando, mocito, asonante. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso denominamos que es octosílabo los versos de arte mayor con rima asonante, los términos que son vocales. Si es con consonantes, serán pues la que no sean
vocales, ¿no? De carácter neopopular, cantado por gitanos. Neopopular, nuevo. Es un pensamiento nuevo, ¿no? Un pensamiento nuevo. Como conclusión, El romancero sonámbulo es una obra poética ya que pertenece al romancero gitano protagonizada por seres marginales. Los gitanos eran considerados así como, a ver, como un ejemplo que en el Perú podemos poner. ¿Cómo nosotros vemos a esas personas, por ejemplo, a los adivinos? ¿Ustedes habrán escuchado a quiénes se le dice en el Perú los adivinos? ¿Quiénes son los adivinos? Los que leen las cartas. ¿Perdón? Pero el chat utiliza su micrófono, pero muchachito. Los que leen en las cartas y te dicen tu futuro. Muy bien, Yadira dice Según- Hacen predicciones. chamanes, brujas, ¿no? Los que, claro, eso principalmente, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, los chamanes, claro, ¿no? Entonces, pero chamanes casi es un poquito muy ya, digamos, pero dicen, ¿no? Adivino. Ah, los que leen las cartas. Ah, los que le leen la mano, ¿no? Eso, jóvenes, se ha heredado de los gitanos. Eso eran los gitanos. En España, Europa mayormente, se participan ellos o tienen su iniciación, diríamos. Y al Perú también llegan con esto de la conquista y todo, ¿no? Entonces, pero allá y acá también son considerados como una especie de marginales, ¿no? ¿Quién le va a creer, pues, a un adivino? ¿Quién le va a creer, pues, a uno que te lee las cartas? Definitivamente, o que te lee las manos, ¿no? Yo creo que difícil para poder interpretar ello, ¿verdad? Pero eso, a ellos y su forma peculiar de vestir, ojo, ellos a veces no creían en Dios, muchos eran castigados, ¿no? La época de la Edad Media, eran pues hasta quemados, ¿no? Acuérdate de Víctor Hugo, ¿te acuerdas Nuestra Señora de París? Con el personaje, ¿quién? Ya se olvidaron. ¿Quién es el personaje o los personajes en Nuestra Señora de París? De Víctor Hugo. Quasimodo. Muy bien, Quasimodo, que era el jorobado. ¿De quién se enamora? De una gitana, ¿no? Esmeralda. De Esmeralda. Esmeralda. Muy bien, y Esmeralda era una gitana. Pero era una gitana, era una chica muy hermosa, pero no podía estar en la sociedad. Pues. ¿Qué cosa le condenaba? Que era gitana. Porque era, pues, vista en esa época como algo marginal. ¿No? Entonces aquí también es una copla cantada por gitanos, dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis queridos alumnos. Y aquí justamente está la actividad que van a desarrollar y interpretarlo bien, porque por ahí me hicieron llegar una pregunta y la pregunta estaba bien planteada, ¿no? Entonces, a ver, en los versos de Romancero Sonámbulo, ¿por qué el autor tácitamente evoca la muerte? Vas a argumentar. O sea, no dice, ¿no? Ah, la muerte te va a venir y ya, no. Tácitamente te lo dice. Pero ¿por qué crees? Eso, vuelves a leer El Romancero Sonámbulo y lo vuelves a interpretar. Ojo, los dos poemas estamos hablando, de los dos poemas que hemos estudiado, ¿ya? ¿Por qué se dice que es un poema surrealista, Romancero Sonámbulo? Justifica tu respuesta. Entonces aquí un poquito investigas qué es el surrealismo, de lo que hemos conversado y de lo que también nos plantea el gran Federico García Lorca en su poema. El autor en el poema, ¿a qué figuras literarias recurre? Entonces ahí un poquito va a ir usted más allá y de acuerdo a lo que hemos estudiado iniciando el año, ¿qué figuras literarias menciona en su poema el gran Federico García Lorca?
¿Por qué romancero sonámbulo es romancero gitano? Ajá, ya te he explicado. Y ahí está, y usted me va a decir. Explica. Grafica el tema y a Federico García Lorca. De repente por ahí un gráfico y de esa manera podamos desarrollar ello. Bien, por favor, ¿alguna pregunta? Activen sus cámaras. ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? ¿Todo claro? Entonces, mire, estamos ya ingresando a lo que es España, con esto de la generación del 27, ¿no? Son etapas importantísimos en la literatura mundial, porque esto acarrea a todo el mundo por su poesía, sus poesías, especialmente de estos poetas. Y la próxima clase estudiaremos de repente a otro género literario y a otro autor, pero también dentro de la generación del 27. ¿Ya? Entonces, un poquito para ampliar, para conocer. Y de ese modo, conocer un poco más a nuestros representantes de la generación del 27. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta por allí? ¿O todo ha quedado claro? Todo ha quedado claro, ¿verdad? Profesor, ¿verde no es color de esperanza? Claro, 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 definitivamente. Pero verde también es el color escogido como para establecer un campo, ¿no? Un campo verde significa pues que es el color propio de la vegetación, a eso se refiere, ¿no? O fértil, muy bien, claro, el verde, color fértil, o propiamente de ello. Y eso, acuérdate que España, por ejemplo, en la generación del 98, evocaban mucho a los campos de Castilla, de lo que cómo era, porque en ese entonces, los campos de Castilla, en esa época, la principal actividad económica era la agricultura. Y necesariamente tenía que ser campo, pues, de sembrío, ¿no? De sembrío. Que ahora ya no, porque ahora hay varias actividades económicas. Al contrario, la agricultura puede desaparecer, por ejemplo, por otra actividad. ¿Qué otra actividad económica? A ver. Es la que, por ejemplo, en nuestro país se da. ¿Qué actividad económica destruye a la agricultura? Minería. Muy bien, la minería, por ejemplo. ¿Qué pasa si de repente, pues, en las tierras de este señor se encuentra, hacen sus estudios, por ejemplo, el ingeniero o el geólogo Lucas Vela, o Renzo Coveñas, o Nikitza Rojas, o Adriana Burto, o Nancy Blanco, o cualquiera de ustedes, o Arianita Manrique, o Marita Ludeña, no sé, geólogo, estamos poniendo ejemplo, dice, sus estudios le hace que esa tierra hemos encontrado una veta de oro. Definitivamente la agricultura, por su mismo proceso, demora mucho. Y en el mercado, y si es una tierra de papa, de cultivo de papa, que al campesino ¿cuánto le compran? A 20 céntimos. ¿Y cuánto llega al mercado aquí? A un sol 20. Mire, ¿cuánto gana ese intermediario? Pobrecito ese agricultor. Tiene que vender 5 o 6 hectáreas para que de repente gane 300, 400 soles. Eso es lo que le cuesta toda una cosecha de todo un año. ¿Se dan cuenta? Esas son, pues, las inequidades. Por eso se lucha por una nueva constitución, se pelea en las calles, se protesta. No todo es bello, mis queridos chicos. Y la minería con sus grandes capitales viene, listo, a destrozar todo. Y ponte por allí que pasa un río. ¿Qué importa? Contaminamos. Pero ese río no solamente era de ese ganadero o de ese agricultor, sino que ese río, muchas tierras, muchos agricultores tomaban el agua de allí y sus animales también.
contaminada. Y así va desapareciendo. ¿Ve? ¿Y acaso no tienen razón de levantarse? ¿De protestar? Entonces, por cierto, claro, es que, ojo, no solamente Lima y el Callao es todo el Perú. No, no, el Perú es complejísimo, complejo. Entonces, pensemos de ese lado. Y eso es lo que te he planteado, ¿no? Entonces, Castilla era eso, pues. Castilla era verde, Castilla era hermoso, lo de la generación del 98, ¿no? Pero ahora la generación del 27 sí, en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Por acá en el chat, a ver. Las minas quitan la tierra, bueno, sí, pues, lamentablemente. Pero ahora, miren, ¿qué cosa pasa en Estados Unidos? Por eso es que tiene que cambiar la Constitución, porque la Constitución, ¿qué habla? La Constitución dice de que ¿quién es dueño de la tierra? El propietario, ¿verdad? Pero un ratito hay que terminar de leer bien ese párrafo de la ley. ¿Qué dice? Pero del subsuelo, ¿quién es el dueño? El Estado. El Estado. Del subsuelo. Pero ¿qué dice la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Quién es el dueño? Es el propietario del suelo y del subsuelo. Por eso que en Estados Unidos muchos se hacen millonarios cuando encuentran minas, encuentran petróleo. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que debemos de cambiar. Porque también ese campesino, si encuentran en sus tierras oro, pues debe ser también dueño de esa mina. ¿Se dan cuenta? O de esa riqueza que se haya encontrado. A ver qué nos dice más. Y eso es, pues, ¿no? Profesor, creo que había que dijo al inicio de la vida de sueño era de García Lorca. Pedro Calderón. Ah, sí, sí, mi querida alumnita. Tienes razón, Nikitza. Sí, 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 sí. Pedro Calderón de la Barca. Y no de Pedro Calderón, sino de García. No es de Pedro Calderón de la Barca. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón, García Lorca. Sí, 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 tienes razón, Nikitza. Y hay que corregir eso, ¿ya? García Lorca, Federico García Lorca es uno y Pedro Calderón de la Barca es otro. Tienes toda la razón, Nikitza, ¿ya? En ese sentido. Bien, entonces desechamos y decimos de que La vida es sueño no ha escrito García Lorca, sino Pedro Calderón de la Barca. Bien, es una obra de teatro hermosísima, que lo recomiendo porque siempre lo significan, ¿no? Y en algún momento de su vida, cuando presentan esa obra, váyanlo a ver. Pero hoy hemos hablado del poeta Federico García Lorca. ¿Bien? ¿Algo más me querían preguntar? Por ahí dije algo de repente. Cuando se encuentra que no, claro, Luca Vela, muy bien tu comentario. Sí, 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 así es, pues. Las personas se darán cuenta de la importancia de la naturaleza cuando se den de que no puede vivir comiendo tu dinero. Oh, qué bueno. Qué bien, Lucas. Hay que patentar eso. Muy bien. Las personas se darán cuenta de la importancia de la naturaleza cuando se den cuenta que de no puedes vivir, bueno, que no puedes vivir comiendo tu dinero, ¿no? Muy bien. Así es, pues. Eso es. Bien. Vamos a llamar lista. Vamos a dejar de grabar.